Señores, me permito, como hoy está con nosotros una dama, me voy a permitir, y con el permiso de los demás muchachos, darle el turno a ella para que haga la presentación formal de nuestro invitado y el tema que vamos a debatir hoy. O mejor dicho, vamos a aprender hoy un poquito más sobre el tema. Ahí está, adelante. Gracias, Emerson. Así es, señores. Realmente hay un tema que está en tapete, como decimos. Y para eso tenemos una eminencia en materia del derecho, y es nuestro amigo y compañero Santiago Cava, quien nos viene a profundizar un poco sobre la ley de extinción de dominio, que muchos se estarían preguntando, pero ¿qué es eso, extinción de dominio? Para eso justamente tenemos a Santiago Cava. Santiago. Doctor, bienvenido sin anestesia. Hay una parte que agradecerle a ustedes que me hayan invitado a este programa para compartir un poquito de la experiencia en términos jurídicos de lo que es la ley de extinción del dominio. Ahora, lo de la eminencia, eso está reservado, ¿verdad? Porque entre nosotros no puede haber eminentes, somos simple y llanamente mortales, ciudadanos dominicanos que tenemos ideas, opiniones. Uno con mayor ventaja por asuntos de experiencia y por haber asumido una posición de expertise, y otros porque su propia condición académica pues se lo permite. Así es. Le agradezco mucho la invitación. Es bueno sí establecer, porque desgraciadamente en términos localistas los pueblos a veces tienden a ser discriminatorios con su propia gente. Y yo lo voy a decir con mucha modestia, pero lo voy a decir porque me corresponde decirlo. Este que está aquí. Así es una canción, doctor. Este que está aquí tiene un máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, graduado el día 18 de septiembre del año pasado en la Universidad Católica Madre y Maestra. Lo que significa que aunque no tengan la experiencia y el conocimiento que tienen otros con doctorado, con maestría, y que están dedicados exclusivamente al ejercicio del derecho constitucional, como podríamos hablar del profesor Jorge Prat, de Félix Tena, de otras grandes luminarias del derecho constitucional, pero sí manejamos modestamente los temas más importantes del derecho constitucional. Es bueno decir que el derecho constitucional tiene tres propósitos. El primer propósito es hacer que prime lo que se llama el principio de supremacía de la ley. O sea, en el orden de lo que es la pirámide jerárquica de la norma, la Constitución dominicana ocupa el primer peldaño, en primer lugar, de arriba hacia abajo. En segundo lugar, la Constitución, el propósito del estudio de la Constitución es tratar o lograr que la norma constitucional sea eficaz. Es decir, que lo que está contenido ahí se cumpla. Y tercero, es lograr que la Constitución de la República sea respetada, valorada por todos los órganos del Estado y por los ciudadanos en sentido general. Ese es el propósito del derecho constitucional. Entonces después vienen las discusiones sobre lo que son las teorías constitucionales. Bueno, en la República Dominicana, en este momento, está en el tapete la discusión del derecho constitucional sobre si la ley de extinción de dominio es o no constitucional. Eso ha dado motivo a que se abra un debate, y en el debate están imperando el que mucha gente entienda que de aprobarse la ley tal como está concebida, puede dar lugar a que se declare inconstitucional por dos razones. Una, porque pudiese estarse dando en el proceso de parto de la norma, pudiese estarse dando el que se esté aprobando sin cumplir con el procedimiento que está establecido. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de leyes: una orgánica y una inorgánica, es decir, una de manera natural y una orgánica. La orgánica
es aquella que se dicta cuando va a afectar derechos fundamentales. En este caso se establece que es orgánica porque afectará derechos fundamentales como es el derecho de propiedad, entre otros que también es el derecho de la irretroactividad. Ok, doctor, para que la gente... Esas son las dos cosas que están en el tapete y que están dando lugar a la discusión. Ok, para dar entrada ya a formar el tema y para que la gente tenga un poquito más de conocimiento, ¿qué es la ley de extinción de dominio? O sea, la ley de extinción de dominio no es más que una norma que se está tratando de implementar que tiene como propósito quitar del dominio del dueño, yo soy el dueño, yo domino esto. Entonces esa ley va a proveer al Estado, le va a dar al Estado la facultad de poder extinguir el dominio que le corresponde a usted respecto a la cosa, al patrimonio, siempre y cuando usted no demuestre que el origen de ese patrimonio es lícito. O sea, la ley de extinción de dominio lo que te quita a ti es la facultad de tu poder gozar y disponer de la cosa de la manera más absoluta, que es lo que está concebido en el artículo 544 y 545 del Código Civil, pero que está avalado por el artículo 51 de la Constitución Dominicana. A partir del artículo 50 se establece lo que se llama un régimen de carácter económico en la República Dominicana, que es lo que se llaman los derechos económicos, que está concebido en la Constitución Dominicana a partir del artículo 50. Entonces, doctor, exactamente a quién, de entrar en vigencia esta ley, ¿a quién van a perseguir exactamente? O sea, ¿a quién va dirigida esta ley? Bueno, la ley está dirigida a dos sectores. El sector que obtiene los bienes o ese patrimonio fruto de los actos de corrupción administrativa, o aquellos que lo obtienen de manera ilícito mediante la venta de sustancias controladas, estupefacientes, robo, etcétera, etcétera. Siempre que haya una situación ilegal, pues ese patrimonio, su fuente, su adquisición deviene en ilícito. Y entonces esa ilicitud provoca que el Estado pueda tomar el control de esa cosa y adjudicárselo. Pero para que seamos más específicos, yo traje el mataburro. Yo tengo una de esas, doctor. Bueno, miren, en principio el artículo 51, que hay una discusión ahí que yo la quiero aclarar, pero la vamos a aclarar después que veamos esto. El artículo 51. Si usted quiere yo le ayudo, doctor. Pues léalo. No, déjeme ver si entra. Artículo 51, derecho de propiedad. Sí. Dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Exacto. Entonces, la ley de extinción de dominio, si usted sigue leyendo el artículo 51, pero a capítulo 6. Dice que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Que la propia norma constitucional está estableciendo que la figura de la extinción de dominio forme parte del engranaje o de la estructura constitucional dominicana. O sea, ya está concebido. Aunque no está votada la ley, no está establecido, pero sí está mandando la Constitución de la República a que esa norma exista, ¿verdad? La propia, es decir, la ley por su naturaleza, solamente la naturaleza de que exista, no puede ser declarada, no puede ser inconstitucional, porque la propia Constitución está diciendo que esa ley debe existir. Y dice por qué. Pero el 5 es más claro. ¿Cuál? El 5. Ok, dice, solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Es decir, que el que roba, te atraca, se hace rico atracando, también en la Constitución está establecido que eso es una forma ilícita de obtener patrimonio. ¿Estamos claros? Claro. Doctor, entonces, en ese mismo orden que leyó Emerson,
¿Cuáles serían esos criterios que tanto los jueces como el Ministerio Público va a tomar en cuenta para hacer una diferencia de lo ilícito y lo lícito? Lo ilícito está contemplado en la norma. La ley dice que es ilícito. El robo es ilícito. O sea, el robo es ilícito. La venta de estupefacientes es ilícita. El atraco es ilícito. Cuando usted, ¿cómo que se llama? Cuando usted agarra a una persona, el secuestro es ilícito. La corrupción administrativa es un acto ilícito. La venta de las cosas ajenas es un acto ilícito. El despilfarro de los bienes del Estado es un acto ilícito. Muy ilícito. Exactamente. Si usted vende una cosa y utiliza como mecanismo para venderlo el soborno, eso es un acto ilícito. Todo lo que provenga de un acto ilícito. Tráfico de influencia. Pero para que vayamos más claros y seamos más específicos, le voy a leer el artículo 146 de la Constitución Dominicana. Vamos allá. Déjeme buscarlo porque... ¿Te puedo ayudar, Emerson? Ok, dale. 146, doctor. Dice el 146, déjame... Estamos en vivo, ¿de acuerdo? Por si acaso. Sí, 146. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí está. Dice proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, 1. Será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus funciones dentro de los órganos o organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos. 2. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. 3. Es obligatoriedad, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones o el requerimiento de autoridad competente. 4. Continúo, ¿verdad? Sí, pero ahí es bueno acotar. Esa es la ley, ese es el punto relativo a la proscripción. Proscripción significa que se va a desterrar, porque la Constitución destierra del ejercicio público el robo, la corrupción. Y como es así, manda a crear una ley. Dice, se creará por ley, ¿verdad? Por ley. Entonces esa es la ley de extinción de dominio. Entonces una pregunta ahí mismo. Esta ley está como orientada o nos da a todo ciudadano la esperanza de que podemos recuperar, o el Estado puede recuperar aquellos fondos o patrimonio que han sido sustraídos por aquellos funcionarios en antiguas administraciones. Y en esta. Y en esta, efectivamente. Entonces, si nos vamos al principio de retroactividad. Vamos para allá. Espérese. Vamos primero. Sí, bueno, vamos, lo vamos a meter rápido. Vamos a analizar eso de la prescripción, de la proscripción de los derechos o del derecho de patrimonio. Vimos el artículo 51, que es el relativo al derecho de propiedad. ¿Qué significa? Que el derecho de propiedad tiene límites. El derecho de propiedad es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental porque proviene de una actividad económica que hace el hombre, que hace el individuo, enderezado a obtener el progreso personal de él o de su familia. Por eso es un derecho fundamental. El derecho a la dignidad, el derecho al progreso son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en materia de derecho constitucional son progresivos. No pueden retrotraerse. Y que no, que este derecho, como pertenece a la persona o al ser humano y es un derecho fundamental, yo puedo retrotraerlo y dañarlo, es decir, cambiar la fórmula jurídica que está enderezado a que esa persona se aproveche de esa norma. Esa norma no puede ir hacia atrás, de que de repente la norma se retrotrae. Eso es en cuanto al principio de progresividad de la norma. Cuando es un derecho fundamental, es progresivo. No puede retrotraerse para perjudicar a la persona. Igual que los derechos del trabajador, el derecho al trabajo, es un derecho progresivo. Sí. Entonces, ahora, ese derecho fundamental progresivo, que es el derecho de propiedad, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que usted haya adquirido la propiedad de manera lícita.
Eso es el límite. La gente habla, no, es que todos los derechos tienen límite. Y los límites se los otorga la norma constitucional que dije al principio que la Constitución en lo que se llama la pirámide del ordenamiento jurídico ocupa el primer lugar, de arriba hacia abajo, que esa es una teoría de Hans Kelsen que se considera el padre del constitucionalismo moderno. Entonces, partiendo de ahí significa, como dije anteriormente, que el derecho constitucional, además de ser progresivo y además de que el derecho constitucional ocupa el primer lugar, tiene como propósito hacerlo efectivo, hacerlo eficaz, para producir que ese documento político, porque la Constitución es un documento político, provea a la sociedad de una herramienta que le permita vivir en un ambiente decente, progresivo, moral, lícito. La Constitución persigue más que eso. Hacer efectiva y eficaz es hacer eficaz que su contenido sea respetado por todo el mundo, incluyendo por los que dirigen el Estado, es decir, por los órganos de poder del Estado. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio? Bueno, si usted lee el mismo artículo 146 en el acápite quinto, léaselo para que usted vea lo que dice. Y ahí vamos a discutir lo que es el aspecto de irretroactividad de la norma. Bien. Dice, la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivos. ¿Qué significa eso? Miren, la propia Constitución es que está diciendo que la ley que se cree, la ley de extinción de dominio, esa misma ley puede establecer un plazo mayor que el que está establecido legalmente. Usted sabe que el Código Penal establece un plazo de 4 años de prescripción para los delitos y un plazo de 10 años para los crímenes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esa ley puede crear un plazo mayor que ese que está establecido en la norma penal, porque la propia Constitución se lo da. Ahora, ¿cuál es la discusión en la que estamos enfrascados? Bueno, como la propia Constitución establece el derecho de propiedad, dicen que esa norma, esa ley que puede surgir, va a atentar contra el derecho de propiedad. Y en ese sentido, existen lo que se llaman los terceros adquirientes de buena fe. ¿Cuál es? Bueno, yo voy a una licitación pública del tribunal y compro una finca. Y esa finca cuesta 10 millones de pesos. El que me la vendió se la había robado o había cometido un acto ilícito. Yo que le estoy comprando se supone que no conozco eso. Yo simple y llanamente conozco el registro del derecho de propiedad, que tiene título de propiedad, que no tiene gravamen, que no tiene impedimento, que no hay oposición, que no hay liti, y en base a eso yo compro. Se presume, la buena fe se presume, la mala fe hay que probarla, dice la regla. Entonces, esa presunción de buena fe yo la puedo hacer valer si en un acto por parte del Estado, aplicando la ley de extinción de dominio, yo procuro la confiscación de esos bienes. Mire, esa parcela la compró Cava y la compró con su dinero personal, pero ese inmueble Emerson lo había adquirido de manera ilegal, o sea, lo había adquirido de manera ilícita. Por tanto, yo le estoy persiguiendo para confiscarlo. Entonces yo digo, no, espérate, yo no conocía que Emerson había adquirido ese inmueble de manera ilegal. Yo compré de buena fe porque yo la información que tengo en base al principio de publicidad de ese inmueble es que estaba registrado, no tenía oposición, ni tenía problemas, ni tenía gravamen, y yo lo compré. Entonces, ahí se aplica la buena fe. Ok, doctor, escúcheme ahí mismo, para ir en ese mismo tenor. Si una persona comete actos ilícitos en la República Dominicana, los hechos son en República Dominicana, pero sus bienes están fuera del país, ¿se pueden confiscar? Bueno, lo regula la ley en donde esos bienes se encuentran. No se pueden confiscar. Yo no puedo confiscar en la República Dominicana porque la República Dominicana tiene lo que se llama la aplicación de la ley en el tiempo y el espacio. ¿Cuál es el tiempo? Los 48,000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana. No me puedo salir de ahí. No puedo aplicar fuera de mi frontera una norma interna local. Si tiene que aplicarlo
el país en donde se encuentren esos bienes que son de vocación, que pueden ser confiscados por ley. Bien, perdón. Primeramente, me voy a tomar el atrevimiento, si se puede decir, de hablar en nombre de todos los montecristeños. Aunque bien acertada su explicación al principio de lo que es una eminencia, pero los montecristeños, todos lo vemos a usted como una eminencia, por la sencilla razón de que cuando se toca el tema del derecho en nuestra demarcación, lo primero que nos llega a la mente, lo que vemos como la cara de ese sector, es el nombre de Santiago Cava. Por eso la compañera se expresa en ese tono. No me hagan eso porque está como muy lo segundo es una pregunta. Ya hemos escuchado detalladamente lo que viene siendo me falta lo que es la explicación de del efecto de irretroactividad, porque tengo que decir que respecto de la ley de extinción de dominio, en lo que es su naturaleza, la naturaleza para regular el derecho a propiedad y para regular la forma ilícita en que estos se adquieren, yo creo que está claro que es constitucional, no puede ser declarada inconstitucional. Ahora, respecto de lo que está ocurriendo, de cómo se está dando el parto de esa ley, sí, ahí hay un cuestionamiento, que es lo relativo a que se está tratando como si fuera una ley normal y no orgánica, y es orgánica. Entonces, lo que puede sí dar al traste con la ley es el que se conozca y se apruebe sin cumplir con el mandato constitucional de que se conozca con las 2/3 partes de la legislatura. Es decir, tienen que estar las 2/3 partes de los miembros de los congresistas para aprobarla, porque se trata de una ley orgánica. Entonces, usted, como gran conocedor del derecho y como ciudadano tal de nuestro país, ¿está de acuerdo con esta ley? Claro, 100%. Muy bien. Lo que no estoy de acuerdo, y tengo que ahí ser un poco crítico, es con que el Congreso la sancione y la apruebe sin cumplir con el requisito constitucional de someterla al escrutinio con las 2/3 partes del Congreso. Es decir, no puede aprobarse como se aprobó. Y eso sí puede dar al traste con que sea declarada inconstitucional, porque la fórmula para la emisión o para el parto, le voy a decir así, de una norma que va a regir en la República Dominicana tiene su mecanismo, y el mecanismo es de carácter constitucional, porque la ley establece cuál es la fórmula jurídica con que deben hacer cada norma, y lo dice el constitucionalista, que es el más fuerte, porque dicen que el constitucionalista es la voz del pueblo, es decir, se reúnen en asamblea y entonces es como si fuera el pueblo que estuviera aprobando la norma. Doctor, sabemos que el senador Taveras es quien está impulsando esta ley, pero esta ley tiene más de 10 años engavetada. ¿Por qué usted cree que estaba esa ley tanto tiempo engavetada? Bueno, porque hay intereses. Los intereses bancarios que no se pueden tocar, hay intereses de sectores que económicamente no pueden explicar el origen de su fortuna. Aquí uno no lo dice, pero hay mucha gente rica en este país que tradicionalmente se han beneficiado de la teta pública, es decir, del Estado. Unos y otros lo han obtenido de manera ilícita con la venta de todo. Yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros vamos a Santiago y a la capital, que vemos la metrópoli, y la ciudad ha crecido de manera enorme hacia arriba, y yo le pregunto, ¿eso se hace con yuca y batata? No. ¿Produciendo arroz y cosas? No. El origen de esos recursos tiene otra fuente, y la República Dominicana fue un puente y fue una estructura que tuvo y que probablemente todavía esté permeada por ese hilo maldito de la corrupción, de la venta de drogas, narcóticas, de tráfico, de robo. Bueno, este país ha estado en la meca y en la esencia de lo que ha sido una sociedad en proceso de deterioro, fruto de la falta de sujeción moral, que tiene que ver mucho con la educación. Ok, doctor, usted menciona una parte de que hay intereses. Lleva 10 años engavetada, hay intereses. La embajada americana, ¿en qué le podría beneficiar la aprobación de esta ley? Bueno, porque usted sabe que ha sido objeto de debate ese tema en la República. Es que no es la embajada
Dominicana es Americana. La Organización de las Naciones Unidas y La la ONU. OEA también están enfrascados como organismo multilateral tratando de crear una norma en la República Dominicana que dé al traste con este tipo de cosas, porque yo quiero que ustedes sepan que el tráfico de droga, la corrupción y el delito internacional perjudica a toda la sociedad. Recuerden una cosa, y te voy a decir esto. Yo lo discutía con mi hermano estos días, que estaba cuestionando mucho a Cuba. Yo le decía, es que tú lo estás cuestionando por una razón. Tú tienes una cuestión de carácter ideológico que te impulsa a criticarlo. Ahora, ¿qué pasaba en el mundo antes? Antes de que se derrumbara el muro de Berlín, antes de que la sociedad entrara en un proceso de democratización, antes de que el capitalismo se apoderara de los mercados. Antes de eso había una especie de equilibrio, porque había un mundo capitalista que lo representaba Estados Unidos y comparte, y otro mundo socialista que lo representaba la Unión Soviética, Cuba, etc. Entonces, uno de los cucos que habían para los países como el nuestro era que los Estados Unidos y el mundo democrático ayudaba a la República Dominicana y a los países de la esfera a mantener un equilibrio, es decir, en términos democráticos, afianzar la democracia, luchar por ella, pelear por ella, con el propósito de que no surgiera otra sociedad como Cuba o como Moscú, y sobre todo en América Latina. Pero como eso desapareció, que entre el mar, entonces ¿qué desapareció esa especie de equilibrio político? ¿Y qué surge entonces? El capitalismo de manera oprobiosa. Recuerden que hubo un político que dijo que había un capitalismo criminal, un capitalismo que era insensible, que era el capitalismo de los casinos, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción se apoderó de la democracia en los países de la esfera de América Latina. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, acumular capital a como diera lugar para tener oportunidad de ascender y de crecer en la sociedad. Lo vimos en Brasil, Odebrecht, y en todos los países de América Latina Odebrecht intervino permeando y corrompiendo los sistemas democráticos. Soborno. Entonces aquí también hemos tenido un deterioro permanente. Yo le voy a una pregunta y me van a perdonar. ¿Cuáles son los legisladores nuestros? El que tiene cuarto. ¿Cuáles son los legisladores nuestros? ¿Quiénes tienen cuarto? El que vende droga y el que rifa. El rifero no O el que está patrocinado por el narcotráfico detrás. Exactamente. Entonces, esa gente, a través de eso, ¿qué hicieron? Permearon la política. Llegaron a posiciones. Y hoy son lo que hacen las leyes también. Entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad de manera acuciante que se va deteriorando paulatinamente, y entonces ya llega el momento en que se hace insostenible. Como se hace insostenible, ¿qué es necesario? Un remedio. ¿Cuál es el remedio? La ley de extinción de dominio, para evitar que esos capitales sigan dañando el capitalismo y sigan dañando la democracia. ¿No es así? Entonces, la ley de extinción de dominio es una propuesta ciertamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos está siendo permeado por... ¿A dónde va la droga? Es a Estados Unidos. Son puentes. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Tengo que sujetar a estos países de América Latina en cuanto a la corrupción y en cuanto al tráfico ilícito de droga. Con ello, yo evito que asciendan a posiciones de poder gente involucrada con el crimen. Entonces, la ley de extinción de dominio es una necesidad, no solamente de los Estados Unidos, sino una necesidad de estos pueblos de América Latina que se ven permeados por este flagelo tan importante que es la corrupción y el tráfico de droga. Doctor, le preguntó Emerson ahorita que si puede esta ley de entrar en vigencia, quizás recuperar aquellos fondos que están quizás en otro país o aquellas propiedades. Usted dijo que entonces, ¿qué pasa con esa estrategia que usan muchos funcionarios o muchos empresarios que se enriquecen aquí y de no ser demostrada, ellos mandan esos bienes o esa riqueza a otro país? ¿Qué pasaría con esa riqueza? Bueno, si son propiedad de la persona, pueden confiscarse. Existen acuerdos internacionales entre los países que tienen esos paraísos fiscales, los Estados Unidos, y cuando se trata de un delito internacional, no hay frontera.
Entonces hay una norma de carácter internacional que consideran eso como un delito internacional. Entonces cuando es así, se busca lo que se llama la cooperación internacional de esos países para obtener el que esos capitales regresen a la República Dominicana. Lo importante es que la persona que tenga esa condición pueda ser juzgada en la República Dominicana y en virtud de ser juzgada pueda ser condenada o pueda declararse la confiscación de sus bienes a través de la ley de extinción de dominio. Lo único que digo es que la ley de extinción de dominio está sufriendo una situación un poquito complicada, delicada, que tiene que ver esto con la fórmula en que se está aprobando. Por tanto, yo pienso que independientemente de la bondad de la ley, independientemente de eso, el hecho de que se esté aprobando sin cumplir con los requisitos constitucionales de que se vote como una ley orgánica puede dar al traste con esa y entonces nosotros tener durar más tiempo que los 10 años que tienen gavetados para retrasar el tiempo en que podamos tener la norma, porque si se aprueba así la van a declarar inconstitucional. Es que hay un sector del Senado que aparentemente está en contra de la ley, porque incluso los senadores de un partido se retiraron del hemiciclo. Sí, pero la aprobaron 24 de 32, ¿verdad? Okay. Así que... Doctor, yo me voy a permitir leer algunos comentarios que tenemos en la plataforma digital. Dice José de la Cruz: hay un acápite de la ley que establece un 3% de recompensa para quien denuncie la existencia de bienes presuntamente adquiridos ilegalmente. Bueno, nosotros no estamos analizando aquí el contenido de la ley en sentido general, porque para eso tendríamos que sentarnos a hacer otro debate. Ahora lo que vinimos fue a hablar sobre la pertinencia de la norma, el asunto relativo a si es constitucional o no constitucional, y analizar a grandes rasgos o así de manera muy somera, porque eso requiere una discusión y un debate un poquito más profundo, porque la Constitución está sustentada en principios. El derecho está sustentado en principios. 3 cosas: principio, norma y regla. Eso es la Constitución. Entonces, doctor, usted me hizo mención sobre aquellas personas que se le pueden, porque están siendo procesados aquí, le pueden quitar los bienes. A eso se encarga. Si son juzgados si aquí. son juzgados. Ahora bien, hay muchas personas, muchos ciudadanos dominicanos, vamos a poner un país por llamarle Estados Unidos, que fueron procesados o van a ser procesados en Estados Unidos por crimen organizado o narcotráfico. Ellos saben que al cumplir su condena van a ir deportados. Entonces en el proceso de apelación ellos lo que hacen es que piden su deportación más rápido. Entonces ellos no están siendo condenados aquí, pero quizá tienen propiedades, bienes que son de manera ilícita. O sea, al no ser procesado aquí, ¿cómo esa ley lo va a perseguir? ¿Cómo entraría para perseguir esos bienes? Esa es la discusión. Que hay mucha gente que está interesado en que se diga que la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted va a Estados Unidos, lo juzgan allá, regresa y todo el patrimonio que usted tiene en la República Dominicana de manera ilícita, usted lo asume de nuevo. Y es el caso de Quirino y otros casos, ¿verdad? Que recuperaron sus bienes. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no tiene una norma que permita la confiscación. O sea, no existe la ley de extinción de dominio. Al no existir la ley de extinción de dominio, no existe fórmula para aplicarlo. Acuérdese de un principio que se nula pena nula ley. Es decir, no hay pena sin ley. No hay pena sin ley. Entonces, tú no puedes quitarme el patrimonio porque no existe ninguna norma que lo ordene. Por eso es que se está persiguiendo la ley de extinción de dominio. Para aquellos que han obtenido de manera ilícita un patrimonio, se van a Estados Unidos, se reconoce que son ilícitos, lo condenan allá por ese delito, entonces vienen a la República Dominicana y recuperan los capitales que tienen aquí. Y no existe nada que permita al Estado quitárselo. Y que también aprovechan esa forma para seguir delinquiendo, porque tienen no, lo blanquean. Después que tú lo blanqueaste y saliste del problema, ¿qué tú haces? Disfrutar de lo que tienes. Pero tú lo obtuviste de manera ilícita, en base al crimen, en base al dolor, al sufrimiento de la familia, en base a la corrupción. No es así. Entonces, esas cosas tienen que regularse. Por eso la sociedad dominicana debe abogar porque se apruebe esta ley. Obviamente, debe aprobarse conforme lo establece. Entonces esta ley sí va a tener un efecto retroactivo.
puede tener efecto retroactivo porque recuérdate que lo leímos en la Constitución de la República, que dice que la propia ley puede establecer el tiempo de prescripción. Y si yo digo, prescribe a los 20 años y tiene aplicación para todo el que haya estado en función pública en los últimos tiempos de tal fecha a tal fecha. Entonces, la propia Constitución dice que yo fijo, que la propia norma fije el plazo de prescripción. No ha prescrito, por tanto no tiene efecto retroactivo. No se aplica el principio del efecto retroactivo ahí, porque la propia Constitución está estableciendo que ella puede concebir el plazo de la prescripción de manera más grande, más amplia. Entonces, doctor, de esta ley entrar en vigencia, ¿contará el pueblo dominicano o el Ministerio Público, para llamarlo así, con un equipo especializado para este tipo de delitos? Sí, se está creando una procuraduría especializada, una jurisdicción especializada, la está creando la norma. Sí, tribunales especiales solamente para eso. Y ministerios públicos especiales solamente para eso. Se está creando una estructura para asumir el cumplimiento de la norma. O sea, estamos hablando de un ministerio público transparente, limpio e independiente. Sí, que no tiene nada que ver con el Ministerio Público ordinario, sino que se va a crear específicamente una jurisdicción, un área, un departamento o una institución investigadora, acusadora, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una estructura. A mí se me escapaba decir que lo relativo a la irretroactividad de la ley, ¿usted sabe a qué se refiere eso? Al asunto personal. Sí. Cuando dice, la ley no tiene efecto retroactivo, siempre y cuando no beneficie la libertad de una persona. Sí. Entonces, desde el punto de vista del análisis profundo, puro de derecho, ¿qué significa? Que eso de la irretroactividad de la norma solamente tiene aplicación cuando se trata de una sanción sobre el cuerpo, es decir, con el aspecto corporal. Por ejemplo, yo estoy preso, ¿verdad? Y sale una norma que endurece la pena mía por el delito que yo estaba preso. A mí no me pueden juzgar por esa nueva norma. ¿Por qué? Porque me perjudica. Eso es los efectos de irretroactividad. No se puede aplicar para el pasado, sino para el futuro respecto a mi persona, porque afecta a mi libertad, el derecho fundamental de la libertad. Ahora, el patrimonio, ¿qué es? Un asunto, el patrimonio es una cuestión de derecho civil. El patrimonio es de derecho civil. Ahora, si afecta personal a tu libertad, a tu vida, se va a aplicar la pena de muerte en el futuro a que robe, por ejemplo. Entonces, no se me puede aplicar la pena de muerte si yo cometí un delito ayer y la ley entró en vigencia mañana. No se me puede aplicar. ¿Por qué? Por el asunto del derecho o del principio de progresividad de la norma. Porque el principio de progresividad está dirigido a beneficiarme a mí, no a perjudicarme. ¿Entiendes? Eso es. Por eso yo digo que la ley de extinción de dominio tiene perfectamente aplicación, aunque juzgue y regule hechos o circunstancias pasadas, siempre y cuando no afecte la libertad personal del individuo. Hay otro comentario que viene a enriquecer lo que está estableciendo aquí el doctor. Nos quedan 5 minutos. Dice José Raúl de la Cruz, hay otro aspecto de la ley que establece que el propietario de los bienes es quien debe probar la legitimidad de su procedencia. Eso se llama el principio de fardo de la prueba. Es decir, siempre el que acusa es el que tiene que probar lo que está acusando. Cuando se trata de bienes producto de un acto ilícito, es el imputado el que debe probar el origen de sus bienes. O sea, se invierte el fardo de la prueba. En vez de yo que te estoy acusando de ladrón, de que yo qué, porque ese dinero tú lo tienes y no ha podido definir la fuente de ese dinero, dice que el dinero tiene un rastro. El dinero deja su rastro de dónde viene. Eso es fácil de identificar. Entonces, tú sabes que los bancos tienen transferencia, tienen depósito. Y cuando tú vas a un banco y haces un negocio que pase de $10,000, de $1,000,000 de pesos, ellos te exigen ahora, ven acá, ese dinero ¿dónde te lo tuvo? ¿Por qué? Porque el banco está obligado a establecer en la norma, creo que la 55 sobre lavado de activos, establece que están obligados, es un agente de información. Incluso hay que llenar un formulario y los notarios públicos que se depositan impuestos internos.
Es decir, ¿qué es lo que está procurando la norma? Evitar precisamente que la fuente del dinero mediante el cual usted adquiere un patrimonio sea ilícito. Entonces, por eso usted está obligado, cuando yo le diga, venga acá, ¿cómo es? Erickson. Erickson, pero tú tienes 20 millones de pesos ahí. ¿Y de dónde tú tuviste Demuéstrame eso. No, ese dinero que... No, usted está obligado a probar. Eso me lo mandó Juancito. No te voy a acusar de tal cosa, de enriquecimiento ilícito. Usted está haciendo tal... Te acusé, te lo voy a quitar. Entonces, usted tiene que salir a buscar, huyendo la fuente, la prueba de que usted obtuvo de manera lícito eso. Entonces, el fardo de la prueba a Raúl se invierte en este caso. En vez del acusador estar en la obligación de aprobar el indubio probatio, es decir, el que acusa está obligado a probar, en vez de ser así, se invierte. El acusado está obligado a probar el origen de su recurso. Sí. Doctor, otra pregunta. ¿Ya se persiguen esos bienes o esas propiedades, esos fondos? Pero ¿qué pasa con la persona después de quitarle esos bienes? Bueno, si se lo quitaron por efecto de la ley, ese patrimonio pasa a ser administrado por el Estado y se le da el destino que debe dársele. Ahora, la persona, ¿qué va a pasar? Nada, se quedó sin nada. A trabajar de cero. De cero. Pero bien. Ok. Tenemos ya 2 minutos. Me están haciendo del canal de Morro TV, canal 34. Me están escribiendo ya. 2 minutos, doctor, para hacer un aporte ya final al tema, que es bastante amplio. Por tal razón, quizás no podamos debatirlo completamente y salir de algunas dudas, pero la invitación sigue abierta. Claro, yo soy usted. Claro. Y siempre estoy dispuesto a venir con ustedes a socializar y a plantear este tipo de cosas que uno cree que lo domina, aunque siempre hay otro que sabe más que uno. ¿Qué me decía? Un aporte. Bueno, el aporte es que la sociedad dominicana debe velar y debe anhelar que en la República Dominicana exista la ley de extinción de dominio, porque esa ley va a propiciar que tengamos mejores funcionarios públicos, mejores ciudadanos y que eduquemos nuestra familia en valores, pero sobre todo partiendo de que no se puede hacer lo mal hecho, de que no se puede robar, no se puede secuestrar, no se puede vender droga, etcétera, etcétera. Entonces tuviéramos una sociedad, porque es que la gente salió a buscar cuarto, a como de lugar. Mira, yo cuando estaba comiendo con el hijo mío, estábamos hablando y él me decía, papi, es que la gente está atrás de resolver los problemas, no le importa lo otro. O sea, a la gente ya no le está importando que llevarse el mundo por delante siempre y cuando tenga dinero para comprar un Sonata, para beber romo, para esto, para lo otro. El bienestar individual suyo, sin pensar en el legado que debe dejarle a sus hijos, a sus nietos, a la sociedad, para que actúe de otra manera, en base a principios y a valores. Yo le voy a decir una cosa, la gente vive loco por dinero y el dinero no da felicidad. La felicidad no lo dan los 30 pesos que tú tienes en los bolsillos, no. La felicidad te lo da la tranquilidad, el sosiego. Usted puede salir por ahí y sepa que no lo van a matar. Que usted pueda salir por ahí y va a interactuar con otros ciudadanos pensando en cosas positivas, en cosas buenas. Entonces, el dinero no lo es todo. ¿Por qué hay que salir como loco? Aquí hay gente que miles y miles y miles de millones de pesos. Y digo, ¿y qué hacen con tanto dinero? ¿Qué es lo que van a hacer? Si se van a morir mañana. ¿Usted no se va a morir? No hay caja de muerto con bolsillo. Vean. Entonces, es una locura. Pero es fruto del capitalismo rancio, de el deseo de competencia. Los seres humanos queremos vivir compitiendo, de lucro permanente, de ¿cómo le decimos? Estamos en una sociedad de consumo y todo, usted pone en el internet lo que tiene es una competencia y vendiéndole cosas y proponiéndole cosas a la gente. El consumo. Hay un consumismo, sí. Es un capitalismo que tenemos que es aberrante a la dignidad humana. Ok, Evelyn, ya termine usted misma ahí, aproveche ya en la parte final. Yo de mi parte, doctor, muchísimas gracias y el tema queda abierto. Hay muchas cosas que aportar y sobre todo nosotros, los que estamos estudiando ciencias jurídicas, enriquecernos de esos conocimientos. 40 minutos no dan con cabo. No. Evelyn, ahí mismo, despídalo usted ahí y agradecer al doctor. Dándole las gracias, él nos dijo que no es una eminencia para los montecristeños, como dijo nuestro compañero Edison, sí, porque es una
uno va en materia del derecho, como dije al principio. Santiago Cava, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí. Y este espacio está abierto para usted. Muchas gracias a ustedes. Yo me alimento también del entusiasmo de ustedes. Ojalá sigamos teniendo espacios con gente jóvenes, con la capacidad, con el deseo de aportar a la sociedad. De verdad, eso es lo que hay que empujar. Tenemos una sociedad en donde la gente lo que quiere, miren, después fuera de aquí les voy a contar algo que está pasando muy grave en esta sociedad y que va a repercutir y va a repercutir de manera muy, 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 muy escandalosa. Fruto de eso, pues la gente no se sujeta. Ok, señores, a ustedes, gracias a la gente que nos ha estado viendo a través de Morro TV, Canal 34, y escuchándola a través de la 97.1 FM. Ya el doctor se compromete a venir en una próxima ocasión a debatir ese mismo tema y otros más. Bendiciones, feliz resto del día, de la tarde, será pues hasta un próximo contenido de Sin Anestesia Radio Show. Hasta la próxima.